Muchas gracias también a la organización por darnos esta oportunidad de presentar nuestros trabajos. Lo primero que quería decir es que esto se trata de un TFM. Esto quiere decir que he tenido un tiempo limitado, en concreto 3 meses. No estoy a gusto con lo que he llegado a cómo ha terminado, pero creo que es interesante aún así presentarlo porque hay ciertos aspectos que han sido interesantes. Entonces, primero de todo, como base, yo estoy intentando ver desde un máster de arqueología cómo se piensa en el pasado sobre los animales. Por eso hablo de los animales como objeto de la visión social. Estamos hablando siempre de una visión social de conjunto. Obviamente el individuo no podemos llegar a ello. Animales individuales, por ejemplo, excepto en casos muy, muy concretos, y en la península ibérica en este momento no se puede hacer, es imposible. Entonces, cosmología como la forma de ver el mundo a nuestro alrededor, no solo como lo religioso, que en gran parte tiene un carácter religioso, sobrenatural y demás, pero como todo, cómo se entiende el mundo a nuestro alrededor. Y en ese sentido, una de las formas principales es a través de la iconografía. El problema que tenemos es que no tenemos las claves de la iconografía. Tenemos representaciones, muchas, pero en muchos casos es complicado saber a qué se están refiriendo o interpretarlos. Obviamente este trabajo no va a desentrañar grandes líneas ni nada de eso, pero puede dar ciertos matices que nos ayuden a crear preguntas para continuar avanzando. Entonces, voy a hacer una comparación faunas e iconografía, principalmente en el área vacía, pero también comparando con el área celtíbera, porque es con la comparación de distintas áreas con lo que podemos llegar a hacernos preguntas más amplias, más interesantes. Algunas consideraciones previas es que obviamente ya hay trabajos sobre esto. La iconografía es principalmente de símbolos o geométrica, pero la segunda iconografía con más porcentaje son siempre los animales. Bueno, siempre, quiero decir, en este caso son los animales. Entonces, obviamente hay trabajos y hay cosas que se han hablado. Por ejemplo, hay un trabajo del Cerdeño y García que compara iconografía con faunas rituales. El problema es que para mi metodología yo quiero hacer un test que se llama G cuadrado para ver si la relación entre los números de fauna y los números de iconografía entre el área vacía y celtíbera se pueden deber al azar de la muestra o se deben a un carácter inherente de la muestra. Entonces, para eso necesito números más grandes que los que me podría dar los restos de rituales o de hipótesis también. Esta es la bibliografía utilizada para la iconografía. Ya he dicho que tenía poco tiempo, así que he utilizado lo más que he podido coger, pero obviamente no está la bibliografía que hay. Tampoco he podido utilizar aquellos libros que son de un animal solo. Por ejemplo, hay varias monografías sobre el caballo en zonas celtibéricas, zonas vacías, meseta norte. Si hubiese utilizado esas muestras, mi muestra hubiese quedado desvirtuada. Habría habido más caballo que otros animales, pero por la bibliografía, no por la actividad que puede hacer el caballo. Entonces, estos son los tipos de materiales con iconografía zoomorfa. Obviamente aquí tenemos distintas cronologías. Estamos en un momento de transición desde el siglo IV hasta el siglo I, en algunos casos puede que hasta después de Cristo, como en las teseras de hospitalidad. Entonces, es un momento de transición muy grande. Hubiese sido mejor poder dividir cronológicamente esta muestra para hacer una visión de mayor o menor influencia. El problema es que si hacía eso, los pocos materiales que tenían cronología se me quedaban muestras demasiado pequeñas como para realizar la estadística. Así que en este caso estamos hablando de un periodo de transición visto de forma conjunta. ¿Qué tiene problemas? Pues yo estoy haciendo una división por pueblos, pero igualmente lo hago por tiempo. Si hubiese tenido más tiempo, quizá me hubiese gustado más, en vez de empezar de arriba abajo, coger los pueblos e ir viendo los yacimientos, hacer al revés. Coger los yacimientos, dividirlos por ecosistemas, ir haciendo agrupaciones e ir hacia arriba. Una vez más, tiempo. Otra cosa, con el G cuadrado tiene una característica y es que necesitas al menos 5 elementos para poder, de cada tipología, para poder realizarlo. Si la tabla es de más de 2×2 sí se puede aceptar, pero si es de menos, si es de 2×2 no se puede. Ya veréis que en una de las tablas no utilizo la oveja cabra o caprino, porque la muestra iconográfica que tengo es de 1, literalmente. Las cajitas vacías. Como podéis ver, aquí lo tengo puesto, pero realmente no han sido utilizadas en
finalmente lo muestra porque algunas cajitas se sabe que son. Hay una cajita de las ruedas que es, bueno, dos cajitas de las ruedas son unas preciosidades. Uno es un carnero y otro es un toro. Pero en general las cajitas no tienen cabeza, entonces son ungulados, son zoomorfos, pero saber qué animal son no es tan claro. Algunos autores dicen que pueden ser caballos, pero en este caso he decidido simplemente quitarlo de la muestra. Esto quiere decir que si se pudiese saber qué animales son, las conclusiones que se sacan con este trabajo cambiarían, pero completamente, porque al fin y al cabo las cajitas zoomorfas es casi lo que más hay en área vacía. En cuanto a muestras de faunas, para intentar minimizar las diferencias taxonómicas que puede haber por ser distintos yacimientos en distintos ecosistemas, he utilizado aquellas faunas que tengan un número de restos superior a 500 y al menos del 60% del peso como fauna identificada. En la práctica, Berbella y el Castejón no decían el dato de cuál era el peso de la fauna identificada. Aún así las he utilizado porque son faunas que tienen un número de restos identificados muchísimo mayor que 500, entonces en principio no debería haber problema. También son utilizadas en todos los estudios que he encontrado sobre comparación de faunas celtíberas. También por eso utilizo Muro Astrein, a pesar de que puede verse como un sitio no celtibérico, pero en los estudios comparativos de faunas celtibéricas se utiliza. Entonces, comparación con el número de restos de las faunas e iconografías del área vacía. Es una novedad grandísima que obviamente lo que se come no es lo mismo que lo que se representa. Como veis aquí, la coexistencia con el caballo es muy poca, es solo un 2,2 de la fauna que pertenece a équidos. En cambio, la iconografía es un 37,8. E igualmente, la oveja cabra es el segundo, en este caso el primero. La diferencia con el hecho de que lo haya hecho con número de restos y con peso, las tablas, es porque, como podéis ver, con número de restos la oveja cabra es el 58,2% de la fauna, pero si se toma en cuenta con los pesos es solo el 22,7%. Esto es completamente normal, nos pasa en todos los yacimientos, se debe a que los huesos de oveja cabra se rompen con más facilidad, entonces tenemos más número de restos. Entonces se utilizan estos dos tipos cuantitativos simple y llanamente para matizar. Seguramente la importancia del vacuno y de la oveja cabra puede ser la misma o muy parecida en nuestro caso. Entonces, esto es una novedad, no es una novedad, todo el mundo lo sabíamos, no se representa lo mismo con lo que se coexiste, se representa lo que tiene una importancia en la mentalidad mayor por distintas razones. Y lo interesante viene cuando se compara con otra área, en este caso he cogido área celtíbera porque hay mucho intercambio entre las tipologías, mucha coexistencia y me parecía interesante poder llegar a ver esto. Lo que podéis ver es que, aunque las faunas, por ejemplo, del caballo, se encuentran más o menos parecidas, hay alrededor de un 50% de las faunas que son muy parecidas. En la representación, en cambio, hay algo más de representación en el área celtíbera que en el área vacía del caballo. En cambio, en el vacuno, con el número de restos, por alguna razón, no ha salido este test, el G cuadrado. Nos salía un B mayor de 0,05. Esto significa que hay menos de un 95% de posibilidades de que el carácter de la muestra se deba al azar. De hecho, hay un 89% de posibilidades de que no se deba al azar, pero es un porcentaje que no se puede aceptar. En este caso no podemos mirar el vacuno. Si miramos el berraco, en cambio, lo que vemos es que la iconografía es más o menos parecida, en cambio las faunas son distintas. Con el peso, en cambio, sí nos sale el vacuno. Esto nos está diciendo algo sobre el carácter de la cuantificación en fauna, más que sobre el test en sí mismo o sobre la mentalidad, pero aún así es interesante. Lo que nos ocurre con el vacuno es lo mismo que con el berraco. Las faunas son distintas, pero la iconografía es la misma. Es decir, parece que hay una cierta similitud en la forma de pensar sobre el vacuno y el berraco en ambas áreas, a pesar de que las faunas son distintas. La coexistencia entre las dos áreas no es la misma. Es ligeramente mayor en el caso del berraco en la zona vacía
y en el caso del vacuno también en la zona brachial. Entonces, esta muestra tiene muchos problemas. Primero de todo, faltan las cajitas vacías, no tenemos la cronología. Igualmente, hubiese sido mucho mejor empezar de abajo arriba en vez de arriba abajo. Todo esto lo único que significa es que necesitamos tiempo, pero quería presentar este estudio porque me parece muy interesante el tipo de preguntas que pueden llegar a hacerse con este tipo de comparaciones. También, por ejemplo, una de las cosas que más o menos se puede sacar como conclusión es en el caso de los ubicáptidos. Hay muy poca representación de ubicáptidos. En cambio, es la segunda o primera, dependiendo del caso, fauna con la que se coexiste. Y además es el animal más sacrificado, que es más comúnmente se encuentra en hoyos sacrificiales y demás. Entonces, puede entrar este tipo de animal en el ritual como sacrificio, pero no puede ser representado además en muchas de estas tipologías que están relacionadas con el sacrificio, como por ejemplo los síncula, que son cacitos de libaciones. O es que el animal en sí mismo, al entrar como sacrificio, está representando a toda la especie. O es que la especie se ve mal y al elegir un animal para sacrificio se buscan ciertas características. En este caso sí se ve bien que entre en el sacrificio. Son todo preguntas.